Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes, eh, buenas noches a los que estamos en estas latitudes. Aquí son las 9:14 transmitiendo, diría la FM, transmitiendo en vivo y en directo. Buenas tardes a los de Guate, veo acá a los de Guate, veo a los de México, veo a los de California. Por ustedes lo hicimos un poquito más tarde, porque antes tocaba a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, entonces lo corrimos un poquito para que no les quede tan ahí determinando el almuerzo. Para nosotros ya es casi medianoche, faltan un par de horas. No voy a predicar hasta la medianoche porque yo no soy Pablo para andar resucitando a los que se duermen a la medianoche. Eh, pero, pero gracias a todos por separar el tiempo, tener 141 conexiones hoy, ahí veo varios juntos, es maravilloso después de tanto tiempo, así que gracias, como decían los chicos, este año se vienen cosas potentes en términos de la concepción de esta palabra que hemos presentado en Panamá, eh, Cristo presente, este entendimiento de que no trabajamos en una nostalgia, ni tampoco en una esperanza que se demora, sino como hemos venido hablando en el tiempo justo de Dios. Estos espacios van a alternarse, como han visto, un mes, ahora comenzamos en abril, en sí comenzamos en marzo en Panamá con la Night, que fue una bomba. Ahora tenemos este tiempo que lo enfocamos a líderes juveniles, líderes de adolescentes, gente que está involucrada en el servicio, en la tarea. No me vayas todavía a la placa, aguantame un poquito. Eh, si no me spoileas demasiado el título. Eh, y a partir de ahora vamos a comenzar un mes de encuentros para líderes y un mes encuentro abierto a todos. Por ejemplo, el tema del mes siguiente va a ser salud mental. Ahora, no es solo para psicólogos, o no es solo para locos, sino para todos los que estamos involucrados en el cuidado de nuestra salud mental, porque no podemos cuidar a otros si nosotros no permitimos que nuestra mente sea gobernada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué incluye la salud mental y cómo Cristo se hace presente en la salud mental? La iglesia, no quiero hablar de muchas cosas antes de ir a nuestro tema de hoy, pero la iglesia ha obnubilado mucho o ha pendulado mucho entre los psicólogos sí, los psicólogos no, los psicólogos son del diablo, y hemos descuidado un asunto muy importante como lo es la salud mental, la gestión de nuestra salud mental, la gestión de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, la salud de nuestra voluntad, la gestión de nuestra alma. Entonces, por eso vamos a tener una conversación interesante el próximo mes, que es abierta a todos. Entonces, podés compartir cuando se, se anuncie el horario, el lugar, la fecha, el medio de inscripción. Como decía Juan Eire, es gratuito, es abierto. La idea es que nadie se lo pierda por una cuestión de dinero. Pero si conoces a alguien que tiene que gestionar su salud mental, o si sos líder y necesitas herramientas para ayudar a otros a gestionar, este espacio está pensado para eso. Lo mismo haremos con política, lo mismo haremos con creatividad, lo mismo haremos con diferentes temas. Este año queremos abordar temáticas que están presentes. Alguien ayer nos hacía esta pregunta: ¿se puede ser gay y se puede ser cristiano? Entonces, la intención es traer respuestas a problemáticas que estamos enfrentando hoy. Yo amo a Dios, pero me gusta, siento atracción al mismo género. ¿Cómo se lidia? ¿Cómo Cristo está presente en esos trastornos? Que antes la iglesia decía, no, no se puede. Y por supuesto que teológicamente no se puede. Pero si alguien está atravesando o enfrentando eso, ¿qué respuesta tenemos? ¿Cómo Cristo se hace presente? Porque no se trata ni de matar ni de reprimir, sino de cómo gobernar, y no nosotros, esa es la obra de Cristo presente, gobernando en nosotros. Pero bueno, nuestra participación hoy está enfocada a líderes, a gente que lidia, como venimos hablando desde los primeros Zoom, a gente que se involucra en lidiar con el alma no salvada de alguien más. Eso es un líder. Un líder es alguien que lidia con el alma no salvada de otra persona. Y ahora sí, vamos a trabajar con las placas porque la idea es que esto sea bien dinámico. No pretendo compartir más de 40 minutos y lo digo públicamente para que todos me hagan una seña cuando llegue a las 22 de acá, porque yo prometo que en 40 minutos comparto esto. Son como 54 diapositivas, pero creo que la vamos a compartir vamos a enviar el PDF después
para para que lo tengan, y la idea es recordar algunos principios claves. El tema de esta noche es Cristo presente en el liderazgo con corazón en tiempos hostiles. ¿Cómo lideramos con el corazón de Cristo? ¿Cómo esta realidad de Cristo presente se hace real en nuestros corazones aún en tiempos hostiles? Tenemos nuestra palabra clave de este año, que es Hebreos capítulo 9, verso 11, que nos ancla en una verdad: pero estando ya presente Cristo. Hay un montón de realidades que pueden coexistir, que pueden estar, pero que son sometidas frente a la realidad de que Cristo está presente. Hay muchas cosas que se pueden eternalizar, hay muchas cosas que se pueden continuar, pero que cobran o tienen fin o tienen su cumplimiento cuando se entiende que Cristo está presente. Estando ya presente Cristo, estamos anclados. Este va a ser nuestro eje durante todo este año. Descubrir por revelación y por la obra del Espíritu en nosotros cómo Cristo se hace presente a través de nuestro liderazgo. Cómo tenemos un liderazgo que florece en medio de la adversidad. Vivimos tiempos marcados por la confusión, por el desencanto, por la hostilidad. La cultura en la que vivimos muchas veces nos empuja a la nostalgia paralizante del pasado o al miedo inmovilizador del futuro. Pero es en este contexto donde la verdad central que sostiene a la iglesia sigue siendo la misma: Cristo está presente. Ahora, esto no es solo una verdad teológica. Queremos que más allá de un versículo en la Biblia, que más allá de una verdad escritural, que más allá de una verdad teológica, se convierta en una realidad transformadora, porque la presencia de Cristo no está limitada a un recuerdo histórico, ni tampoco está anclada en una expectativa futura. Nosotros no nos quedamos con el Jesús de los 4 evangelios o en el Jesús que fue a la cruz, y ni siquiera con el Jesús que va a volver. Y no estoy diciendo que ni el uno ni el otro son menos importantes, pero la realidad es que Él está activo en medio de nosotros, de su iglesia, y su presencia debe transformar. Y no hablo de su presencia como una experiencia que se siente en la reunión, sino la realidad de que Él está presente transforma líderes, congregaciones y culturas, aun cuando el entorno sea desfavorable. Y para eso necesitamos, y es la propuesta de este espacio, crear ámbitos, espacios de crecimiento, de desarrollo, de madurez espiritual. Pero esto solo es posible si hay líderes comprometidos a edificar en colaboración con el Espíritu Santo. Que esta realidad de que Cristo está presente solo es posible si hay líderes con el corazón comprometido. Y de eso quiero hablarte en esta noche. Líderes con el corazón comprometido, dispuestos a edificar en colaboración con el Espíritu Santo. Y vamos a usar estas 4 palabras esta noche. Corazón comprometido. Segundo, dispuestos. Tercero, a edificar en colaboración. Nuestra tarea no es edificar solos. Nuestra tarea no es hacer la obra. Nos cansamos cuando queremos hacer la obra nosotros. Nosotros no sabemos cómo hacer la obra. Y ese es el primer punto, o ese es el primer paso para poder colaborar con Dios en la tarea. Saber que nosotros no podemos hacerlo. Los fariseos le preguntaron a Jesús en Juan 6, ¿qué es necesario para hacer las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús le contesta, la obra de Dios es que crean en aquel que fue enviado. Nosotros muchas veces nos concentramos tanto en el hacer que nos olvidamos del creer. Y el creer no es una declaración. La palabra creer significa someterse. Entonces, no es el credo o la creencia, no es solo, eh, no es solo una formulación teológica, sino que es un someterse a lo que he visto. Los apóstoles dijeron, nosotros no nos podemos callar.
lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces necesitamos líderes con el corazón comprometido, dispuestos a edificar en colaboración. Y número 4, con el Espíritu. Es el Espíritu el que hace la obra y nosotros colaboramos. Primer punto de esta noche: ¿por qué los líderes son esenciales para la edificación? ¿Por qué cada uno de ustedes en el ámbito de actuación en el que le toca servir o liderar son claves, son esenciales para la edificación? Y la pregunta, la verdad, puede parecer obvia, pero en tiempos de desmovilización, en tiempos de falta de compromiso, en tiempos de confusión de prioridades, es urgente que nos volvamos a reformular y a responder con claridad esta pregunta. Porque el deseo de Dios no es simplemente tener una iglesia grande o una iglesia llena de gente con actividades exitosas. La meta de Dios es edificar su familia, cuyo modelo es Cristo. Una familia madura, con estatura espiritual, que refleje al Hijo, pero la estrategia del enemigo ha sido tan clásica, pero al mismo tiempo tan efectiva. A ver, nosotros somos los únicos, no quiero ser ofensivo, pero somos los únicos idiotizados que seguimos, que sabemos cuál es la estrategia que el enemigo usa, pero seguimos cayendo en ella. ¿Vieron cuando el pastor dice, ¿cuánto me dan 10 minutos para terminar este mensaje? Y todos levantan la mano y el pastor dice 10, 20, 30, 40. Todos conocemos el chiste, pero todos caemos en el mismo chiste. Siempre somos los que levantamos la mano. Todos sabemos cuál es la estrategia del diablo, pero sin embargo, todos caemos en ella. Y la estrategia del diablo no es frenar a la iglesia, porque el diablo no puede frenar a la iglesia, pero sí puede debilitar a los líderes. Principio: el diablo no puede frenar a la iglesia por una razón estrictamente gubernamental. El diablo no es gobierno, el diablo es oposición. Quien gobierna es la iglesia. Por lo tanto, el diablo no es oposición a la iglesia. El diablo se opone. La palabra diablo significa adversario. Satanás, adversario, el que se opone. La oposición de las tinieblas a la iglesia se ejecuta debilitando a los líderes. Si logramos iglesias sin liderazgo comprometidos, abrimos brechas que son fácilmente ocupadas por el enemigo. Lo mismo sucede en una familia con brechas, sin un padre presente, en una empresa sin dirección, en una nación sin gobierno. El caos se establece donde falta la guía. Proverbios dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Una iglesia sin liderazgo fuerte experimenta ruina. Y no hablamos de una ruina organizacional, sino espiritual. La iglesia necesita pastores, mentores, formadores, discipuladores. Necesita hermanos mayores que abracen la responsabilidad de cuidar a otros, porque Dios no puede edificar una novia madura sin líderes dispuestos a trabajar en su crecimiento. Y quiero dejarte algunos conceptos que van a aparecer en pantalla que necesitamos recordar. Dios no desea solo reuniones numerosas. Señores, hermanos, no confundamos números con éxito. Dios no está en el negocio de reuniones numerosas, sino en una familia conforme al modelo de su Hijo. No todo lo que crece es saludable. El cáncer crece y no trae vida. Cuidado en confundir crecimiento con salud. Si hay salud, habrá crecimiento. Si hay salud, hay crecimiento, pero no todo lo que crece es sinónimo de que es saludable. El cáncer crece y no trae salud. Dios no desea solo reuniones numerosas, y esto no es una crítica a las reuniones numerosas, sino a la falta de familia conforme al modelo de su Hijo. Ahora, otro concepto para recordar: donde no hay liderazgo, hay ruina. La ruina
no es el resultado de la acción del diablo, es la ausencia de liderazgo. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Una casa sin sacerdocio experimenta ruina. Una nación sin gobierno experimenta ruina. Mira lo que está pasando en los países hoy. Miren lo que están pasando en los países. Tenemos gente de Colombia aquí. Ahora está todo el tema del canciller, del ex canciller que está denunciando al presidente por mal ejercicio de sus funciones. O sea, una nación sin gobierno experimenta ruina. Una iglesia sin liderazgo comprometido también experimenta ruina. Ahora, el enemigo ha intentado por años desmovilizar y debilitar la figura del líder en la iglesia porque sabe que donde hay liderazgo espiritual hay transformación. Pablo se preocupó, no tengo el tiempo de hablar de esto, pero Pablo se preocupó cuando se está muriendo, él no se preocupó por la doctrina. Cuando Pablo se estaba muriendo, se preocupó por quién quedaría a cargo del liderazgo. Pablo no discutía, ya para segunda de Timoteo, Pablo no discutía si comían comida consagrada, si no, si se circuncidaban o no, si se juntaban los judíos con los gentiles, si el Señor venía pronto o no venía. Todas las cuestiones que nosotros vemos en Gálatas y en Primera de Tesalonicenses, que son las dos primeras cartas de Pablo, no eran una preocupación en Filipenses y en segunda de Timoteo. Porque cuando vos te estás yendo de la tierra, lo único que te importa es quién queda con la verdad que Dios te confió. ¿Por qué? Porque donde no hay liderazgo hay ruina. Y entonces tenemos segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, aptos para enseñar, que puedan reproducirlo a otros. O sea, Pablo no está preocupado por si el Señor vuelve ahora o vuelve dentro de 1000 años. Él está preocupado con que el líder queda depositado en la siguiente generación, porque donde no hay liderazgo hay ruina. Muchachos, hermanos, si en nuestras congregaciones no levantamos líderes saludables, entonces nos exponemos al caos y a la ruina. Pero si formamos equipos de líderes saludables, entonces nos enfrentamos a la transformación. Segundo punto, tengo que ir rápido. El liderazgo nominal es tan nocivo como su ausencia. ¿A qué le llamo líder nominal? Al líder por título. Tan nocivo como no tener liderazgo es tener líderes que solo cargan un título sin un compromiso real. Yo soy el líder del ministerio de visitación de hospitales, pero si no se visita nunca los hospitales, entonces ¿de qué sos líder? El liderazgo nominal es un liderazgo desprovisto de entrega y de pasión. Pero un liderazgo nominal se convierte en un obstáculo para el avance del reino, porque no se trata solo de ejercer una función, sino de encarnar un encargo. Una función sin corazón es incoherente. No se puede tener el título y no ejercer el corazón. Un título sin carga espiritual no tiene impacto. El liderazgo bíblico no puede ser cómodo. Yo hace 25 años que soy líder de jóvenes. Tenemos un problema. Si hace 25 años que te lideran los jóvenes, no es que estás siendo fiel, es que estás siendo un tapón. Está frenando el crecimiento de otros, porque si hace 25 años que sos líder y no pudiste preparar a nadie para que ocupe ese lugar, para vos pasar a lo siguiente, entonces tenés un liderazgo nominal. No quiero, pues, solamente si querés escribirlo, no quiero ser un líder nominal. No quiero quedarme con el título y que se me pierda el corazón. No quiero quedarme con la función y que se me pierda el corazón que me hizo tener esa función. Un liderazgo que abrace la cruz y que se niegue a sí mismo por amor a Cristo y a su iglesia. Ahora, para eso el líder debe amar el proceso y tenemos que ser honestos.
Saco el tenemos y pongo la primera persona. Tengo que ser honesto. A veces valoramos más el título que el proceso. A veces valoramos el proceso hasta que llegamos al título. Oh, el día que me unjan como pastor, el día que me nombren como líder. Y pareciera que el día que nos pusieron como líderes o nos pusieron como pastores, nos olvidamos de la tarea y de la carga y del llamado que nos trajo hasta ahí. Por lo tanto, como líderes, mi sugerencia, mi consejo, mi apreciación para con ustedes en esta noche es valorar los ambientes donde se nos demanda más profundidad, donde se nos entrega más, se nos demanda más entrega, se nos demanda más compromiso. Quiero rodearme de gente que me impulse a amar más a Dios, no amar menos a Dios. Quiero rodearme de gente que me demande a ir más profundo, que me demande a entregarme más. Quiero que la gente que esté al lado mío se sienta inspirada a buscar más a Dios, no a conformarse con lo que conoce, no a conformarse con lo que tiene. ¿Qué tipo de líder quiero ser? Quiero ser un líder que la gente cuando esté conmigo se sienta desafiada a conocer más a Dios, se sienta desafiada a investigar más, a escudriñar más, a salir de la comodidad, a decir, así como mi líder se entrega y no tiene problema y no tiene excusa y no tiene tiempo y puede quedarse hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana orando, escribiendo, estudiando. No hablo de la irresponsabilidad, hablo de la no comodidad, porque un líder que se acomoda pierde dos cosas. No tengo el tiempo para profundizar, pero si alguien lo quiere trabajar, puede hacerlo con libertad. Un líder que se acomoda pierde la palabra y pierde la visión. Biblia para demostrarlo. Sacerdote Elí. ¿Se acuerdan de Elí? ¿Sí? Primera de Samuel. Dice que Elí era de edad avanzada y lo único que hacía era sentarse en una silla y la Biblia dice así, en aquel tiempo las visiones ya no eran frecuentes y la palabra de Dios ya no era frecuente. Dice, la Biblia dice que Elí se estaba quedando sordo y ciego. Le faltaba mudo y era Shakira, pero bueno, eso es otro tema. Ah, como la conocen, ¿eh? Toditos, 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 toditos. Ya. Mirá vos. Dice que en aquel tiempo no abundaba la palabra y la visión. ¿Y cuál fue la tendencia de Elí? Sentarse en una silla. La comodidad siempre nos robará la frescura de la palabra y la frescura de la visión. Cuando los chicos te preguntan, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra respuesta? Y no sé, a lo que Dios quiera. Si las visiones no son frecuentes y la palabra no es frecuente, es porque nos hemos acomodado, porque Dios siempre está hablando y Dios siempre está mostrando. Pero quiero rodearme de gente que me demande más profundidad, más entrega, más compromiso, con el corazón expuesto al alimento sólido y la disposición de soportar más peso por la edificación del cuerpo. Es tiempo de salir de la zona de confort. Y quiero desafiarte en esta noche a que salgamos de nuestra zona de comodidad para responder con mayor intensidad a la demanda de Dios. Somos muy buenos para las frases. Tengo que morir, estoy muriendo, Cristo crece en mí, con Cristo estoy crucificado, que la vida de Cristo me absorba. Antes decíamos Dios me dijo, ahora decimos tengo un testimonio en el Espíritu. Somos muy buenos para las frases, pero las frases nos ponen en la zona de confort, donde si Dios nos saca de la fraseología, salimos de nuestra zona de control. Necesitamos responder con mayor intensidad a la demanda de Dios. Conceptos de este punto para recordar. No necesitamos líderes nominales, necesitamos personas apasionadas, y no solo apasionadas, sino entendidas, porque la pasión sin entendimiento no te lleva a ningún lado. Hay mucha gente en el cuerpo de Cristo hoy apasionada, pero sin entendimiento la pasión es un peligro.
Hechos 18, no tengo el tiempo, pero estudienlo por favor. Dice que Apolos era un varón fervoroso, un hombre conocedor de las escrituras y fervoroso en el espíritu. Si lo tuviéramos que pentecostalizar, el rayo pentecostalizador, Apolos era un predicador de fuego, un tipo que conocía las escrituras, un tipo, dirían los dominicanos, candela, prendido fuego, pero su pasión no estaba acompañada de exactitud. Entonces necesitó a un Priscila y un Aquila que le expusieran más exactamente el camino de Dios. El problema no es la pasión, sino el entendimiento. Gente con pasión, pero sin entendimiento es un peligro. Si vos me preguntás a mí qué veo cuando veo las redes, veo mucha gente apasionada, pero la pasión sin entendimiento es un peligro. ¿Qué es más importante, pastor? ¿La pasión o el entendimiento? Las dos. Apolo no dejó de ser apasionado, pero se convirtió más preciso en el entendimiento. Un liderazgo sin responsabilidad, sin carga, sin entrega, es incoherente con el modelo de Cristo. Muchachos, a los primeros que los chicos tienen que verse entregar es a nosotros, porque no podemos demandarles algo que nosotros no estamos haciendo. Y no hablo solo de valores de santidad, no hablo solo de valores morales, estoy hablando de una vida de entrega. Estoy hablando de una vida que despierta pasión y la pasión convierte todo sacrificio en un privilegio. Claro que no es fácil estar hasta las 10 de la noche sentado en un Zoom, pero ¿quién no es inspirado por alguien que separa tiempo por aprender, que separa tiempo por capacitarse? Un liderazgo sin responsabilidad, sin carga, sin entrega, es incoherente con el modelo de Cristo. Hace unos días atrás alguien me dijo, yo no tengo que pagar ningún precio porque el precio ya lo pagó Cristo. En cuanto a salvación, el precio lo pagó Cristo, pero en madurez el precio nos queda a nosotros. Por ser salvo yo no tengo que pagar nada porque Cristo pagó todo el precio y su precio fue completo. Pero en cuanto a madurez, todavía hay cosas que tengo que renunciar, todavía hay cosas que tengo que dejar. La madurez no está exenta de la entrega. Muchos huyen del llamado, usando su experiencia como excusa para no asumir su responsabilidad. No, es que usted no sabe lo que Dios me hicieron, usted no sabe lo que yo pasé, usted no sabe lo que estoy viviendo. No se trata de tener un cargo, sino de cargar con una visión, un amor y un compromiso real con el cuerpo. Sé que estoy tirando una batería de pensamientos, pero la idea es que podamos reflexionar juntos. Tercer punto, Cristo presente en el liderazgo. Le dije que son 104, ¿no? Nada, no, son cuatro nomás. Cristo presente en el liderazgo. Una verdad que cambia el corazón del líder. Cristo no está solo presente para salvar, sanar o proveer. Las cuatro patas del evangelio completo que se predicaba en los años 50 en Latinoamérica. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con Espíritu Santo y Cristo viene pronto. Él no solo está presente para salvar, no solo está presente para sanar, no solo está presente para proveer, Él está presente para formar líderes que reflejen su carácter y continúen su obra. El liderazgo en la iglesia no puede ser motivado por la fama. Señor, nada, quiero decir eso. El liderazgo en la iglesia no puede ser motivado por la fama, por el deseo de influencia o la necesidad de validación. El verdadero líder espiritual es aquel que entiende que Cristo lo ha llamado a ser parte del desarrollo de su cuerpo. Ahora, quiero ser enfático en esto, aunque lo vamos a reafirmar en unos minutos. La madurez de la iglesia está directamente ligada al compromiso de sus líderes.
Una iglesia no madura con buenos cultos, no madura con con un pastor ungido, no madura con líderes estelares, no, no madura con shows donde Cristo brilla pero por su ausencia. La madurez viene cuando hay una generación de líderes que cuidan, disipulan y se responsabilizan por sus hermanos. Y hermanos, cuidar, disipular y hacerse cargo es incómodo. Alguien tiene que estar dispuesto a ser el incómodo del día. Si estamos, a ver, si estamos comprometidos con cuidar, disipular y hacernos cargo, alguien tiene que ser el ogro algún día. No le podés caer bien a todos. Es más, te lo voy a decir en el español más básico que me sale. Si le caes bien a todo el mundo, no estás cuidando, ni estás discipulando, ni estás responsabilizando a nadie. Hay momentos donde mis hijos no quieren ser mis hijos, porque hay momentos donde ellos se quieren bañar, perdón, donde ellos quieren mirar la película y yo tengo que decirles que se tienen que bañar. Cuidar no siempre es caer bien. Y la gente en el siglo XXI valoran más que les caigas bien, que los cuides, los disipules y los responsabilices y te hagas cargo. Pero que querramos caerle bien a todos no significa que estemos colaborando con la madurez. No, esto no es licencia para los malos tratos, entiéndanme, por favor. No, no estoy hablando de caer bien en sentido de ser irrespetuoso ni maleducado. Estoy hablando del caerle bien en términos de ser complaciente. Si alguien está hablando mal delante tuyo y vos no sos capaz de ponerle un freno, ¿dónde está la generación de líderes que cuidan, que disipulan y que se hacen cargo de sus hermanos? En algún momento, alguien que te esté formando, alguien que te esté cuidando, te va a caer mal. Y no soy profeta, me ha pasado. Me ha pasado que alguien no me cayó bien por cuidarme y me ha pasado no caerle bien a alguien por cuidar, por colaborar en la madurez, por colaborar en el desarrollo. Pero el liderazgo nace de nuestro modelo mayor. Jesús es el modelo del hermano mayor que no rehusó su responsabilidad. Caín dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Se acuerdan? Pero Jesús no dijo, yo no soy guarda de mis hermanos. Jesús se hizo cargo, asumió el problema de sus hermanos más pequeños. El espíritu del anticristo, que es el que se opone, el espíritu del anticristo no tiene que ver con el papa, ni tiene que ver con el falso profeta, ni tiene que ver con el que se sienta en el trono. No, no, no. El espíritu del anticristo es aquel que busca desvincularnos de la responsabilidad con la iglesia. Lo dije muy rápido, lo repito. El espíritu del anticristo es el que busca desvincularnos de la responsabilidad con la iglesia, mientras que el espíritu de Cristo nos forma para amar y cuidar a nuestros hermanos. Principios para recordar. Los noto muy callados en el chat, no sé si estamos bien. Los noto así como muy serios, como perro en bote. Un líder no se define por su estatus ni por su tiempo en la iglesia, sino por su corazón dispuesto a responder a Dios. Cristo no puede casarse con una novia inmadura. Cristo no es pedófilo. No puede casarse con una iglesia inmadura. Por eso se necesita líderes que cuiden y disipulen y formen al cuerpo en madurez. Recuerden que nosotros trabajamos por tres medidas. Número uno, la salvación de los perdidos.
Trabajamos porque todos los que no conocen al Señor le conozcan. Al mismo tiempo, trabajamos por la madurez de los santos. ¿No? Y al mismo tiempo, trabajamos para preparar líderes que manifiesten el gobierno de Cristo en los sistemas. Estas son las tres medidas por las que cada uno de nosotros deberíamos trabajar. Salvación a los perdidos. Aquí es donde entra el evangelismo, aquí es donde entra la adoración, aquí es donde entra la proclamación, aquí es donde entra Cristo en las calles, aquí es donde entra Cristo en la sociedad. Al mismo tiempo que trabajamos por la salvación de los perdidos, trabajamos por la madurez de los santos. La iglesia ha pendulado. Bueno, es más importante hacer campañas evangelísticas que los programas de discipulado. Por el otro lado, hay gente que decía, era más importante discipulado que evangelizar. Pero la verdad es que no se tratan de medidas desconectadas. Son tres medidas dentro de una misma. Alcanzar la estatura del varón perfecto. Salvación a los perdidos, madurez de los santos, preparación de los líderes que manifiesten el gobierno de Cristo en los sistemas. Todo cristiano maduro posee un compromiso con el cuidado de sus hermanos. Y esto me gustaría que lo resaltes en tu mente y en tu corazón, por favor. La madurez espiritual no se mide por cuánto se sabe, sino por la capacidad de cargar con otros y servirlos con amor. Dime de quiénes te haces cargo y te diré qué tan maduro espiritualmente eres. No, yo tengo 8 años de seminario bíblico, 28 años de liderazgo, pero la verdadera madurez espiritual no se mide por cuánto se sabe, ni por cuántas frases se repiten, sino por la capacidad de cargar con otros y servirlos en amor. Número 4, para cerrar. No, me quedan dos más, pero es rápido. Cooperar con el Espíritu Santo. El liderazgo como una corresponsabilidad divina. El Espíritu Santo fue enviado como el amigo del novio. Hay una prédica de Itiel Arroyo extraordinaria, después si la encuentro se las mando, que habla de los amigos del novio, seguro alguno la ha escuchado. Nosotros no somos el novio, no fuimos llamados a enamorar a la iglesia de nosotros, fuimos llamados a enamorar a la iglesia de Cristo. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, no son para que la iglesia se enamore de nosotros. Somos amigos del novio para que la iglesia se enamore de Cristo. El Espíritu cuenta con la cooperación de los líderes para la edificación del cuerpo. Él no lo hace sin nosotros. Es más, te voy a dejar esta frase como un regalo. Él podría hacerlo sin nosotros, pero decidió hacerlo con nosotros. Y ese es un misterio de la gracia de Dios. Dios no nos necesitaba, pero quiso necesitarnos. Dios no nos necesitaba para cumplir su obra. Él podía hacerlo sin nosotros. Y te garantizo que hubiese sido mucho mejor sin nosotros. Hubiese sido mucho más rápido. Pero el que no nos necesitaba, por amor, decidió necesitarnos. Y nos incluyó en la tarea de edificar su iglesia. No para nosotros. No para nuestra fama, ni para nuestra reputación, ni para nuestra popularidad, ni para que los humos se nos suban a la cabeza. Él nos llamó para participar en la obra más noble del universo, preparar a la novia para el encuentro con su esposo. ¡Wow! El liderazgo espiritual es una invitación a dejar de preguntar qué puede hacer Dios por mí, para comenzar a preguntar qué puedo hacer yo por Cristo. Cuando nos convertimos, todo es qué puede hacer Dios por mí. Dios puede salvarme, Dios puede sanarme, Dios puede restaurarme, Dios puede darme vida. Eso está bien cuando somos niños.
Pero cuando maduramos, cuando asumimos responsabilidad, la pregunta comienza a ser, ¿qué puedo hacer yo por Cristo? Es un llamado a salir de la expectativa pasiva para abrazar la iniciativa de la entrega. Dios ha optado por no edificar sin nosotros. Él espera por nosotros para que edifiquemos juntos. Por eso cada don recibido debe ser entendido como una herramienta para el crecimiento del cuerpo. Nuestros dones no existen para beneficio de nuestra familia, de nuestra empresa, de nuestros amigos. Fueron dados para la edificación de la iglesia. No podemos caminar bajo la incoherencia de usar nuestros talentos para todo, menos para la edificación de la iglesia. Conceptos para recordar. El Espíritu fue dado a la iglesia para edificarla, pero Él cuenta con nuestra cooperación. Dios no quiso edificar sin nosotros, nos está esperando para edificar con Él. No se trata de preguntarnos qué puede hacer Dios por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por su iglesia. Para mí esa es una frase para poner en un cuadrito. El liderazgo espiritual implica renunciar al individualismo y abrazar el encargo colectivo de formar a la esposa de Cristo. Señores, punto número 5 y último, tenemos un llamado urgente y es la carga que quiero transmitirte en esta noche. Liderar con madurez para la gloria de Cristo. La iglesia necesita líderes que comprendan el peso y la gloria de su llamado. Se nos ha dado una gran responsabilidad. Se nos ha tenido por dignos de ponernos en la obra del ministerio. No con legalismo, no con culpa, sino con una gratitud profunda, porque quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. Y quien ama mucho, se entrega por completo. Ahora, tenemos que saber, Dios no nos está exigiendo desde la condenación, no desde lo que yo hice por vos, sino que nos está invitando desde la gracia. Te dejo para que medites la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. Nos deja claro que todos hemos recibido algo y que un día daremos cuenta por lo que hemos recibido. Pero el terreno donde esos talentos deben desarrollarse es en el reino, no en nuestros proyectos personales. Cristo no viene a buscar empresarios exitosos ni influencers cristianos. Viene a buscar una iglesia madura, edificada con los dones y las vidas de sus hijos. Pablo nos dijo, y esto es algo que todos debemos mantener presente, que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cuando lleguemos a ese día, lo único que quiero escuchar no es, Jonathan, tuviste tanta cantidad de seguidores en las redes, tus videos se reprodujeron tanto, te invitaron de tantos congresos. Lo único que quiero escuchar es buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Allí no se nos preguntará cuánto hicimos en nuestra empresa, cuánto facturábamos por día, ni cuántos negocios cerramos, ni cómo fueron nuestras redes sociales, sino que se nos preguntará cuál fue nuestra parte en la edificación del cuerpo, porque esa es la obra que permanece. Hoy más que nunca, muchachos, hermanos, hermanas, nuestras comunidades locales necesitan corazones entregados a la obra de la edificación. Cristo usó su humanidad para entregar su vida por la iglesia. Nosotros también hemos sido llamados a eso, que nuestros dones, recursos, tiempo, vida estén al servicio de lo que es eterno. ¿Y saben qué es lo que es eterno? La iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. No la iglesia que ven nuestros ojos, cargada de imperfecciones, cargada de arrugas, cargadas de manchas, sino la iglesia eterna, la iglesia que Dios ve. Es legítimo que nuestros dones sirvan a nuestra familia, empresas, amigos o ministerio, pero si no están siendo usados para la edificación del cuerpo de Cristo,
no están siendo usados para la gloria de Dios. Quiero animarte a que todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. La parábola de los talentos nos recuerda que todos hemos recibido algo y que un día daremos cuentas delante del tribunal de Cristo. Y último, al final eran 6, perdón. Una iglesia madura no se edifica solo con buenos cultos. Jamás tendremos una iglesia saludable simplemente con buenos cultos de domingo o con un pastor carismático. La iglesia necesita una generación de líderes que invierta su tiempo, recursos y emociones y vida en la formación del cuerpo. Y el último principio que te regalo, porque me llevó mucho tiempo a mí procesar esto, no acá, sino en la vida. Esto que te voy a compartir ahora no es una frase intelectual, es el resultado del proceso de Dios conmigo en este último tiempo. La madurez cuesta, pero solo el amor puede sostener la inversión necesaria. ¿Por qué decidimos morir a nosotros mismos? ¿Por qué decidimos entregar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos? Yo quiero serte honesto, que si no, no sería justo. Llegó un momento, después de 15 años de servicio ininterrumpido a Dios, donde yo me hice esta pregunta. ¿Valió la pena entregar mis mejores años o los años de mayor utilidad en vez de estudiar carrera, posgrado? ¿Será que habrá valido la pena? ¿Será que habrá con todo lo que me costó, todo lo que tuve que dejar, a todo lo que tuve que renunciar? Y la verdad es que la única manera de medir que la inversión valió la pena es no dejando de amar, porque la madurez sí cuesta. Me encantaría decirte que dejar todo por la causa de Cristo no cuesta nada, no, sí cuesta y cuesta mucho, cuesta todo, pero solo el amor, solo el amor puede sostener la inversión necesaria. Hace unos días alguien eh, me regaló esta perla, esta frase. No, no es mía, tampoco es de la persona que me la dijo, citó una obra literaria que esta persona no se acordaba, pero me pareció sublime. Yo le estaba compartiendo, reclamando, eh, y le decía, no, pero mirá lo que me hizo tal persona, fue ingrata y se fue y todo esto. Y entonces esta persona me regaló esta frase sublime que te la regalo, porque lo bueno se comparte. Él me dijo, Johnny, pongamos todo en la cuenta del espíritu, porque al final del día, la cuenta del espíritu siempre es una cuenta necesitada de fondos. Cuando sientas que alguien te lastimó, te hirió, te fue injusto, te decepcionó, ponelo en la cuenta del espíritu. Cuando hiciste que te diste tú, ¿viste cuando cuidaste a ese muchacho, a esa muchacha con mucho empeño y se terminó yendo de la iglesia y vos te sentís frustrado, decepcionado, que hice todo mal? Ponelo en la cuenta del espíritu, porque la cuenta del espíritu siempre es una cuenta necesitada de fondo. Y me resolvió tanto, porque dije, es verdad, tanto drama que nos hacemos y al final después somos nosotros los que necesitamos que el Espíritu Santo nos socorra. El Espíritu Santo nos llama hoy con urgencia. Yo estoy esperándote para edificar conmigo la iglesia. Él nos está esperando para edificar la iglesia. Y cierro aquí. Íbamos a hacer los grupos, pero siento que tenemos que terminarlo aquí. Le pido perdón a la mesa, pero estoy tomando una decisión unilateral.
Cristo no vendrá a buscar nuestra empresa ni nuestras redes, vendrá por su iglesia. La pregunta es, ¿cuál fue tu parte en la edificación de la novia? Porque nuestra madurez espiritual se mide por el nivel de responsabilidad que podemos asumir. La verdadera espiritualidad se expresa en el servicio sacrificial por el cuerpo. Y te desafío, hoy, 24 de abril, a las 10:04 hora de Argentina, volvamos al compromiso, volvamos a dejar la pasividad y volvamos a amar la iglesia como Cristo la amó. Y no solo como la amó, sino como la está amando. ¿Y cómo está amando Cristo a la iglesia? Cristo la está amando limpiándola, purificándola por el lavamiento de la palabra. Efesios 5:23, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia santa, pura, sin mancha ni arruga. No sé, porque no conozco la realidad de los 170 conectados, pero sí sé que tal vez muchos de nosotros hoy necesitamos volver a renovar nuestro compromiso con el Señor, a abandonar la superficialidad, a abandonar la pasividad, a abandonar la distracción, a abandonar el deseo de lo propio. Hace un tiempo le hacía esta pregunta a un muchacho con el que estaba hablando y le decía, ¿y si Dios no te da lo que querés? ¿Y si Dios no te da lo que esperás? ¿Nuestro compromiso seguiría siendo el mismo? Necesitamos un liderazgo espiritual maduro que deje lo que es de niño, porque Cristo está presente. Cristo está presente. Y porque Cristo está presente, nosotros podemos colaborar en la edificación de su iglesia. ¿Me acompañan a orar? Íbamos a hacer una dinámica de grupos, pero la verdad siento que necesitamos irnos a reflexionar, a pensar, ¿será que lo estoy dando todo? Si te preguntaran esta noche de qué sacrificio Cristo es digno de parte tuya, la verdad es que Él es digno de todo lo que yo pueda entregarle, porque aún todo lo que yo pueda entregarle no se compara a todo lo que Él entregó, porque Él no entregó cosas, señores, Él se entregó, que no es lo mismo. Es fácil entregar cosas, pero Él no entregó cosas, Él se entregó. La diferencia es abismal. Y oro que el Señor te incomode con esta palabra. ¿Qué significa cuando cantamos rindo todo? No es solo rendir cosas, porque rendir cosas es fácil. Rendir cosas es fácil. Rendirse por completo es lo que viene atrasando a la iglesia hace 2000 años. La iglesia en 2000 años no le faltó gente que rindiera cosas, le faltó gente que se amara menos a sí mismo y que amara más a Cristo. Había un viejo himno, viejo, viejo, que dice, he decidido seguir a Cristo. Tal vez alguno se lo sabe. He decidido seguir a Cristo. Que Cristo sea nuestra decisión hoy y todos los días, para que avancemos hacia la madurez. Padre, gracias, Señor, que cada palabra que responde a tu intención y a tu diseño se convierta en nosotros en una semilla sembrada en nuestro corazón. Incomódanos con aquellas cosas que tienen que ser incomodadas. Desafíanos con aquellas cosas que tienen que desafiarnos, porque queremos más que nunca vivir la realidad de que Cristo está presente. No queremos
un concepto o un dogma. Queremos que sea una realidad. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Y en este espíritu, sin tantas emociones ni sin tantos comentarios, es un buen momento para que cada uno nos vayamos a reflexionar. ¿En qué áreas todavía no lo he entregado todo? Y que el Señor nos ayude y nos impulse a no tener un liderazgo nominal, a no tener un liderazgo de título, sino tener compromiso, pasión, entrega y entendimiento por esta realidad. Amén. Señores, hasta aquí. Nos vemos el... ¿Qué? En mayo. No dijimos la fecha todavía. Nos vemos en mayo. Cristo presente en la salud mental. Nos hablamos por el grupo. Si quieren compartir sus impresiones, ahí vamos a mandar el PDF con las notas para que puedan comentar y cualquier cosa estamos a la orden. Gracias a todos por conectarse. Un fuerte abrazo, buenas noches, buen descanso y nos vemos pronto, si el Señor así lo permite. Gracias. Fuerte abrazo.